Bueno, muchachos, a partir del ejercicio que se inició a hacer en la clase anterior, es decir, el mito del árbol sagrado, vamos a partir con un nuevo tema, esta clase. Les voy a explicar bien cuál era la intención del ejercicio y cómo se empieza a relacionar con este tema antes de empezar a explicar el tema. Primero que todo, la idea del ejercicio era que ustedes pudieran aprender a seleccionar la información, seleccionar información pertinente. A algunos de ustedes se les solicitaba algo específico, digamos, sobre la cultura celta, el mito del árbol sagrado en la cultura celta, y ustedes empezaban a hablar sobre eso, y después de eso se iban por las ramas, o después de eso me empezaban a hablar como aparecía en Wikipedia, como aparecía en otras páginas. Los druidas y los duendes los veían como paso al otro mundo. También en esta otra cultura pasaba esto, y en la cultura egipcia esto, y ahí no me están respondiendo lo que yo les estaba preguntando. Yo les estaba preguntando ese árbol para qué culturas eran sagrados. Yo les estaba preguntando cuál era el mito del árbol sagrado en X o en Y cultura específicamente, y ustedes se me iban por las ramas. Deben aprender a dosificar la información, deben aprender a leer, analizar y ustedes mismos decir, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que me están preguntando, y buscar otra página o simplemente copiar hasta el punto en el que se empiece a desviar la información. Eso es importante. Ahora, ¿cuál es la intención? Primero que todo, sabemos que muchas religiones basan sus creencias en ciertos mitos, en ciertas mitologías. Estamos viendo la materia de religión. Es importante que no empecemos a hablar de forma subjetiva a partir de nuestras creencias, sino simplemente respetando las creencias de otras religiones. ¿Por qué? Porque esta materia de religión nos permite acercarnos a otras culturas ajenas a nosotros. No vamos a hablar de sus creencias y no vamos a hablar de si son ciertas o no, o de si son acertadas según lo que yo creo o no. No, vamos a empezar a acercarnos a otras culturas a partir de sus contextos, a partir de sus tradiciones, a partir de cómo esa religión influencia esa determinada cultura, esa determinada sociedad o comunidad. Vamos a empezar a hacer interculturalidad, que es algo fundamental para poder empezar a hablar de culturas diferentes, de respeto por el otro, de empatía, y eso es algo que coincide en todas las religiones. La idea de la moral, la idea de la conducta, la idea de lo correcto, la idea de cómo acercarnos, aceptar al otro, aceptar en su diferencia. Y eso es propio de nuestra religión católica, de la religión cristiana, de los testigos de Jehová. Todos respetamos al otro. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros debe juzgar. ¿Listo? Ninguno de nosotros está en la potestad real de juzgar, y acercarnos a otras culturas y a otras creencias nos permite conocer un poquito más del otro y entender un poquito más al otro, sin que eso vaya a cambiar nuestra propia percepción del mundo, nuestras propias creencias y nuestra propia fe. ¿Listo? El ejercicio del árbol sagrado nos permitía conocer cómo hay una sola figura, que es un árbol, que es algo tan fácil de encontrar en la naturaleza y que es tan propio de nuestra religión católica, nuestra religión cristiana, judío-cristiana, con la idea del árbol prohibido de Adán y Eva, y la historia del árbol prohibido de Adán y Eva, y la expulsión del paraíso. Y sin embargo, esa misma idea del árbol sagrado se repite en otras culturas de otra forma diferente, con otro árbol diferente, con otras creencias diferentes, así no tenga que ver con el paraíso, así no tenga que ver con la tentación. Una idea de un árbol sagrado que se repite en muchas tribus. Yo les puse nada más 4 ejemplos, pero si uno analiza, se ve en muchísimas religiones diferentes. ¿Listo? Y eso nos permite aprender a darnos cuenta que otras comunidades creen en otras cosas, y simplemente acercarnos y aprender a respetar también eso. Ahora, lo que vamos a empezar a ver, el acercamiento inicial que vamos a ver al tema de esta primer clase virtual, por decirlo así, va a ser los judíos, la religión judía, pero la vamos a ver, ya que ustedes están en grado 9, vamos a verla desde una perspectiva un poquito diferente. No solamente vamos a estudiar su religión, no solamente vamos a ver sus características como lo hicimos con los santeros, con la santería, sino que vamos a ver un poquito más en cuanto a cómo
la religión realmente afecta políticamente, económicamente y socialmente a las comunidades, por esta a veces falta de empatía o por esta a veces falta de respeto por la creencia ajena. Sí, vamos a ver cómo hay hechos históricos que se ven marcados principalmente por la religión. Entonces vamos a acercarnos a la religión judía, pero para poder empezar a hablar de qué son los judíos tenemos que hacer una breve contextualización histórica. Se va en muchos siglos, pero lo voy a hacer lo más rápido que pueda con los elementos importantes, simplemente para que nos ubiquemos y sepamos realmente de qué estamos hablando y de dónde viene esta creencia. Entonces, cuando vamos a hablar de los judíos necesitamos entender de dónde vienen. Los judíos son tradición de las creencias de Abraham, es decir, vienen siendo sus descendientes. Abraham tiene a Isaac y a Ismael como hijos, con mujeres diferentes. Y Isaac, de pronto ustedes lo recuerden de ciertas parábolas, de cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo para mostrarle su obediencia, para mostrarle que confía y cree en él, y él lo intenta hacer. Sin embargo, en el momento en que ya lo va a sacrificar, Dios se representa entre él y le dice que solamente era una prueba y que no tiene por qué sacrificar a su propio hijo para él, y pues terminan sacrificando un cordero. Las diferentes parábolas y las diferentes menciones que se hacen en la Biblia sobre Abraham, sobre Isaac, voy a intentar pasar muy por encima de ellas, porque lo que me interesa en este momento es que entendamos más la genealogía que las historias bíblicas que nos presentan sobre ellos, ¿vale? Entonces, Abraham tiene a Isaac. Isaac más adelante pues tendrá a dos hijos que son Esaú y que son Jacob. Y a su vez Jacob va a tener mucho más adelante 12 hijos con mujeres diferentes, y esos 12 hijos, una vez que crecen, van a encabezar a las 12 tribus de Judá. Ahora, ¿por qué son importantes estas menciones? ¿Por qué son importantes estos nombres que ya hemos escuchado en la tradición bíblica? Porque necesitamos intentar ubicarnos en desde dónde vienen las creencias. Abraham, el que pusimos en la cabeza de todo el mapa conceptual de la descendencia que estamos viendo, cree en Dios, cree en Yahvé y en Jehová. Ahora, nosotros normalmente escuchamos Jehová, escuchamos Yahvé y lo identificamos automáticamente con los testigos de Jehová, con los evangélicos, y no se trata únicamente de eso. Simplemente es una cuestión de traducción. Es como cuando en español decimos, oh Dios mío, y en inglés se dice, oh my God. Ese God que nosotros identificamos como Dios en español y God en inglés hace mención al mismo Dios, y nosotros entendemos que los gringos no le están rezando a otro Dios, sabemos que están hablando del mismo Dios y que simplemente es una cuestión de traducir, así como cuando dice, no sé, mamá en español y mother en inglés, y sabemos que estamos simplemente hablando de una barrera idiomática. Eso mismo pasa allí. Nuestra traducción es Dios en español, en inglés será God, en hebreo viene siendo Jehová y Yahvé, que significa el hacedor del mundo, el creador del mundo. Es decir, Abraham creía en el Dios que creó el mundo en 7 días, en Adán y Eva, en todas estas pequeñas historias que aparecen en la Biblia, en la que nosotros hemos escuchado en Semana Santa, que nos han enseñado en otros momentos y en la que nosotros también creemos. ¿Listo? Dios, este Dios se presenta ante Abraham y le dice que a sus hijos, a su descendencia, le va a dar como regalo la tierra prometida, es decir, una tierra que va a gozar de varias riquezas y todo eso, por lo que Abraham le mostró que era un hombre obediente al intentar incluso sacrificar a su propio hijo con tal de seguir las leyes de Dios. Asimismo, Dios se presentará a lo largo de las historias bíblicas, que vamos a saltarnos para hablar más de la contextualización rápida, a Isaac y posteriormente a su hijo Jacob. A Jacob se le presenta y le dice que va a darle la tierra prometida, que a su familia, a su descendencia le va a dar la tierra prometida. ¿Y qué pasa? Le dice que pues es uno de sus hijos más queridos, le cambia el nombre, por decirlo así, porque es uno de los elegidos para llevar la palabra de Dios, para evangelizar a los demás y hacerlos conocer también su palabra, su creencia, hacer que todo el mundo conozca a este Yahvé, a este Jehová, y le va a cambiar la denominación de su nombre.
ya no se va a llamar Jacob, sino lo vamos a empezar a reconocer como Israel. Entonces Dios empieza a ser presente, ya le ha hablado de lo mismo a Abraham, a Isaac, y es Jacob a quien se le va a presentar diciéndole que es el elegido, que se le va a denominar Israel, y que en poder de su descendencia va a estar la tierra prometida a partir de las acciones que van a venir de aquí en adelante. Jacob tiene 12 hijos, esos 12 hijos pues por problemas familiares empiezan a dividirse en dos grandes bandos, y todos reinan a lo largo de Medio Oriente, empiezan a conquistar, a invadir, a crecer, y empiezan a establecer a su familia, a su descendencia allí, y se separan en dos grandes reinos, que será el reino de Judá y el reino de Israel. ¿Listo? Israel en honor al padre, no porque Israel esté inmerso en esa colonización. Ahora, ¿qué pasa? De ahí, esos dos nombres son claves, Israel y Judá. ¿Por qué? Porque de allí van a empezar a desprenderse las denominaciones que nosotros conocemos bíblicamente y que vamos a empezar a reconocer para los judíos. Es aquí, sobre este punto, cuando hablamos de las dos diferentes reinos que se imponen allí, y más adelante vamos a empezar a hablar de esta descendencia del rey David, del rey David que nos menciona la Biblia, y que es uno de los dioses más, de los reyes más amados por Dios, perdón, es un rey y es amado por Dios, un emperador, y allí empezamos a hablar de cómo se empieza a instituir como tal la religión judía, ¿sí? Viene de derivaciones de los nombres, por una parte los israelitas, decimos que a Jacob se le denomina Israel también, y toda su descendencia empieza a conocerse como los israelitas, y por otra parte los judíos, desde a partir de las 12 tribus de Judá, todos los que empiezan a creer también en la misma religión, en la misma fe que tenía Abraham, que tenía Isaac, que tenía Jacob, se le van a empezar a denominar judíos. ¿Listo? Esta es como la idea principal de todo la institución de la religión judía, desde dónde vienen y por qué si vienen desde historias bíblicas luego va a variar. ¿Listo? Entonces esos dos reinos nos van a dar las acepciones que le empezamos a decir israelitas y judíos, y de una u otra forma a esa tierra prometida que llegan la descendencia de Abraham, que llega Jacob, que reinan sus 12 hijos y esas 12 tribus o esos dos grandes reinos, también se le pone, se le nombra Israel al nombre del país como tal, y lo reconocemos el país de Israel, donde la mayor parte de su población son judíos y ahorita hacen parte del conflicto de Medio Oriente, que en este momento no vamos a empezar a irnos por esa parte, porque vamos hacia un conflicto que, si bien es grande como el conflicto de Medio Oriente, en este caso hace parte de un conflicto histórico que va a ser el holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver en las siguientes clases.